Bueno, a continuación vamos a tener un pequeño cambio en el programa, dado que el siguiente ponente, Agustín, se retrasa un poco. Así que adelantamos la charla de don Pedro Martínez Costa, jefe de Servicio de Gestión Forestal, con su charla denominada Aproximación a la mejora de la resiliencia de los ecosistemas forestales mediante la aplicación de tratamientos selvícolas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización, a la Unidad de Biodiversidad, por invitarme a hacer esta aproximación. Realmente es una aproximación lo que voy a enseñar hoy aquí. Una aproximación para ver si los tratamientos selvícolas que venimos realizando en los últimos 30, 40 años desde la Administración Ambiental, la Administración Forestal, han mejorado la resiliencia de las masas forestales frente a fenómenos como el que tuvimos el año pasado, el incendio del verano pasado. Y la aproximación la voy a hacer a través del análisis de la severidad de los daños a partir de los mapas que se generaron para la propia restauración. Mapas que ya explicaré, generados a través de satélite. Bien, la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las masas, los ecosistemas, para volver a su situación de origen después de haber superado una perturbación. Si nosotros tenemos un ecosistema más o menos estable, con una serie de atributos que avanzan en el tiempo, y sufre una perturbación, lo primero que va a ocurrir es una pérdida de esos atributos. Y ahí va a demostrar la resistencia que tiene ante esa perturbación. Visto en una especie sería, por ejemplo, la protección que tienen los pinos canarios, la corteza que protege las yemas del propio pino, si nos centramos solamente en una especie, ¿no? Y luego hay una etapa de recuperación. Una vez supera la primera perturbación, la generación de semillas, el crecimiento vegetativo, etcétera, vuelve a llegar a los atributos iniciales. Todo ese conjunto sería lo que entendemos por resiliencia ecológica. Pero esto tiene un matiz que quería resaltar y que no he encontrado cuando he mirado bibliografía sobre resiliencia, cuando hablamos de incendios forestales. Estamos hablando de la capacidad de resistir y de recuperarnos como ecosistema frente a una perturbación exógena generalmente, ¿no? Un viento, un temporal de viento, una sequía prolongada, pero en el caso de un incendio, el propio ecosistema forma parte de la perturbación. Es verdad, se inicia con un chispazo, pero el propio ecosistema lo alimenta. Es como, no sé, a mí me recuerda un poco como las enfermedades autoinmunes. El propio ecosistema es capaz de hacerse daño a sí mismo en función de la estructura que tenga. Y creo que es un elemento importante para valorar la resiliencia de los ecosistemas, ver cómo participa el mismo ecosistema en el propio incendio, ¿no? Bien, y simplemente otro concepto, la severidad. Realmente lo hemos hecho a través de los mapas que, como decía, sacamos a principios de septiembre para proceder a la restauración del incendio. No voy a entrar en mucho detalle, básicamente se trata de una metodología que compara dos imágenes de satélite, una posterior al incendio y otra anterior al incendio, y en determinadas longitudes de onda que tenemos ahí, ¿no? Infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta, pues es capaz de detectar a través de ese análisis pues, diferencias entre la vegetación quemada y la vegetación sana. Esa diferencia además está tabulada. Estos mapas salen prácticamente automáticamente y tenemos desde severidades altas hasta zonas no quemadas. E incluso este sistema te permite ver si hay recuperación posterior. Si hiciéramos ahora, un año después, otra vez esta misma metodología comparada con septiembre, podríamos ver si hay zonas recuperadas, ¿no? Pero esta metodología requiere dos matices. Uno es importante para mí, que los análisis de severidad también están relacionados con la intensidad que tuvo el incendio en esos puntos, en esas zonas. Es importante, yo en la ponencia seguramente hablaré a veces de severidad y a veces de intensidad. Los daños mayores normalmente es donde la intensidad del fuego alcanzó mayores valores, ¿no? Y luego también hay que tratarlos con un cierto cuidado porque es indicador de los daños, pero posiblemente no de todos los daños. Los daños sobre el suelo no los identifican este tipo de análisis. A veces hemos tenido zonas en las que el fuego llega con baja intensidad, pero es capaz de penetrar en el suelo porque permanece mucho tiempo. Y esto no lo refleja este tipo de análisis. Pero para la aproximación que yo voy a hacer aquí hoy, sí da datos de mucha utilidad. Bueno, este es el mapa que nos salía en septiembre, no están las reactivaciones de octubre, y lo hemos reflejado en colores para que sea fácilmente identificable. Los colores más rojos, altas severidades,
y vamos pasando naranja, amarillo y verde, incluso zonas sin quemar. Si lo vemos bien, en la dorsal es donde tuvimos las intensidades mayores asociadas aquí no tanto al ecosistema, sino sobre todo a las propagaciones iniciales, que fueron muy, muy intensas. Tenemos ya en la zona norte, la zona, digamos, más pegada al Monte Verde, intensidades altas, muchas de ellas relacionadas con las masas de radiata existentes, que es donde se alcanzaron los mayores valores de altura de llama, de intensidad, y que afectó también a los ecosistemas que hay alrededor de esas masas de radiata. Y tenemos también algún elemento puntual ahí en el Valle de la Orotava. En este caso es una zona de repoblación reciente en la que no llegamos a tiempo para hacer los desbroces adecuados de liberación de esa repoblación. Nos sale un gráfico circular, un quesito. Y este es el general del incendio. Lo voy a usar de referencia cuando veamos después otras masas afectadas, otros estudios parciales, ¿no? Si lo ven bien, severidades altas, color rojo, naranja, moderadas altas, amarillo anaranjado, moderadas bajas, y luego ya colores verdes bajas o zonas que el sistema entiende que no se han quemado porque los daños son insignificantes, ¿no? Pero antes de entrar en la severidad, es que tenía una curiosidad. Si hay zonas sin quemar dentro del incendio, la principal zona sin quemar se quedó fuera del incendio. Quizás deberíamos hacer un análisis inicial de ver por qué no se quemaron esas zonas. Hombre, por lo que los equipos de extinción son buenos, vale, bien. No voy a decir eso porque es verdad que nos aprovechamos mucho de las discontinuidades. No podemos actuar si no tenemos elementos favorables. Pero es que me llama mucho la atención un punto en el perímetro, en el sector noreste. Lo voy a agrandar. Tenemos una recta. El perímetro, que tiene un montón de entradas y salientes, de repente nos aparece una recta. Claro, bueno, podemos pensar, si no conocemos el territorio, esto es una carretera. Bueno, no hay carreteras rectas. En el monte, salvo la del Parador, aquí no hay una sola carretera recta. Está claro que no es. Podríamos pensar que es un cortafuegos, típica línea cortafuegos, que siempre sale en todos los incendios acerca de su utilidad. Es útil, este tipo de cortafuegos tiene útil, pero una utilidad limitada para una serie de operaciones y para un tipo de incendio determinado. En grandes incendios, creo que se nos ha superado prácticamente en todo. No es una línea cortafuegos. Lo que tenemos es un cambio de vegetación. Tenemos un cambio de vegetación. Tenemos en el sur un pinar radiata que ardió con cierta intensidad y que se nos complicó también en las reactivaciones, y en el norte una masa de monte verde. Una masa de monte verde, como vemos, creo que está moviéndose ya el vídeo, esa masa de monte verde dominada sobre todo por planifolias, en la que la proporción de brezos ya prácticamente no existe, sigue habiendo, pero no existe. Y si vemos, lo que se nos ha quemado por encima es una masa de radiata con distintas intensidades, pero ya les digo que ahí generó intensidades importantes, que a medida que se acercaba a esa masa de monte verde, reducía esa intensidad. Ahí, en esa masa de radiata, los medios tuvieron oportunidades fijadas a una pista, pero también les digo que en esa masa de monte verde cayeron pavesas y algunas de ellas se autoextinguieron. El ecosistema tiene una cierta capacidad para que un incendio como el del año pasado, este ecosistema en concreto, tiene una cierta capacidad no ya de resistir, no ya de recuperarse, sino de anular la perturbación. Voy a usar un adjetivo un poco infantil, porque es algo que sé desde mucho tiempo, pero verlo en un vídeo o en una imagen tan clara y tan nítida, para mí es flipante. Y llevo mucho tiempo trabajando. Bueno, voy a darle para adelante. Estas masas, ¿de dónde proceden estas masas? Podríamos pensar que son masas naturales, lauriciblas, bueno, son bosques jóvenes. Estas masas principalmente eran tratadas hasta finales de los años 70 por matarrazas. Se hacían aprovechamientos para horquetas, horquetillas, varas para la agricultura y se hacían cortas continuas de vegetación. Había una entrada fuerte de luz y favorecía a 3 especies, principalmente al brezo, pero también a la falla y al aceviño, que eran las únicas capaces de aguantar esa entrada fuerte de luz y de aguantar continuamente cortas periódicas. ¿Qué ocurre? Cuando llegan los años 80, cambia, yo creo que empieza a haber una conciencia más ambiental y la Administración Forestal cambia el sistema de autorización. Ya no se autorizan las matarrazas y empiezan a hacerse lo que los rematantes denominaban entresacas. En lugar de cortar todas las varas, se permitía inicialmente cortarlas todas menos una vara por cepa. Posteriormente se fue incluso intensificando, dejando 2 o 3 varas por cepa o una de cada 3.
¿Qué generaba este tipo de tratamiento? Que esas varas seleccionadas podían crecer en altura y en diámetro. Al crecer en altura se iban diferenciando, especialmente aceviño y falla empezaba a crecer más fuertemente y más alto que el brezo, y en algunos sitios donde había laurel, incluso con más altura. Y generaban sombras en el interior. Empezaba a perjudicarse a otras especies pioneras, como el brezo, cuyo desarrollo estaba limitado. Vemos aquí algunas fotos de aquella época, ya le digo, desde el 85 más o menos hasta finales de 2000, primeros años de 2000, y aquí tenemos cartografía de los aprovechamientos que se autorizaron en aquella época. Llega el año 2000, ya los aprovechamientos se dejan de hacer porque no hay tanta demanda en la agricultura y porque dejan de ser rentables. Las propias limitaciones que le hacíamos al rematante hace que sean menos rentables, es mucho más fácil cortarlo todo y sacar el producto que hacer este tipo de tratamiento más selectivo. Y cambia el tipo de tratamiento, ya es un tratamiento de conservación nuestro muy parecido, pero menos intenso. O hacemos resalveos iniciales, prácticamente quitamos solo lo fino que ha quedado por debajo dominado, o hacemos unos resalveos un poquito más intensos, seleccionando siempre varas de porvenir, pero procurando siempre que la entrada de luz al interior de la masa sea pequeña, con lo que se favorece el regenerado de especies más umbrófilas. Estamos intentando imitar la naturaleza para llegar a la laurisilva. Aquí tienen algunos ejemplos de la última década, siempre en zona, o casi siempre en zona no quemada. Todos estos tratamientos impidieron el paso del incendio. Aquí vemos una clasificación que usamos nosotros, distingue brezal, 3 categorías de fallal brezal en función de cómo van entrando las especies planifolias y laurisilva. Laurisilva simplemente como representación de que es una formación un poquito más alta que el resto, con ejemplares más gruesos y dominados por planifolias. Si vemos la zona no quemada, está verde. O son fallales brezales ya evolucionados, con poco brezo, o laurisilva. De hecho, hay laurisilvas aquí, arriba del todo tenemos aquí, esta zona de aquí es los viñáticos centenarios, la zona del monte de Toledo. Y ya tenemos algunas zonas que se parecen a eso. Ayer Ángel hablaba de sucesión ecológica de la laurisilva en La Gomera, yo creo que estamos en las primeras etapas, pero ya empezamos a tener un dominio de planifolias que es capaz de limitar la evolución del incendio. Aquí tenemos algunas fotos de tratamiento, se ve bien la cantidad de brotes que tiene antes de los tratamientos. Esta cantidad de brotes es un indicador de que procedían de matarrazas, de cortas a matarrazas, con una proliferación de brotes. Tenemos aquí cómo se iban haciendo esos tratamientos y poco a poco cómo va apareciendo el regenerado. En algunos sitios donde había laurel, prácticamente el dominio total es del laurel. Bien, no he empezado a hablar de severidad. Si vemos una distribución de la severidad sobre las masas de Monteverde, lo voy a ver prácticamente con los 3 quesitos. Podemos separar las masas de brezal, las masas de fallal brezal aceviñal. El sistema no me permite. Esta clasificación se ha hecho también mediante teledetección, pero no hemos conseguido separar el 1, el 2, el 3, implica un poquito más de detalle. Pero sí podemos ver que las masas de brezal, el quesito, la proporción de severidad es mucho mayor. La intensidad de los fuegos en brezal ha sido mucho mayor. Ojo, en brezal están no solamente los procedentes de matarraza, sino también aquellas zonas de repoblaciones incipientes, las que hemos hecho en sustitución de pinos radiata, donde de manera natural aparece brezo, pero también aparecen otros matorrales que también arden bien, desde leguminosas, zarzales, helechos, etc. ¿Vale? A medida que va aumentando la cantidad de especies planifolias, en este caso falla de aceviño, la severidad se va reduciendo, hasta el punto de que cuando ya las clasificamos como laurisilva, porque ha desaparecido prácticamente el brezo, es casi todo, 75% verde. Y además muy poquitas hectáreas, 25 hectáreas. Las que tenemos clasificadas como laurisilva se han quedado fuera del incendio, no fueron afectadas. A mí me queda claro, etapas incipientes de laurisilva arden bien, etapas un poquito más maduras, sin ser bosques maduros, arden mal. Y los tratamientos silvícolas que se han venido haciendo, a veces simplemente a través de aprovechamiento, han facilitado la obtención de este tipo de estructura que la hace resiliente. Resiliente no porque tenga resistencia, porque yo no la asocio a la resistencia, sino porque no participa en la propagación del incendio, no forma parte de la perturbación. Bien, masas de pinar canario. La principal, 8.000 hectáreas de las 12.000 fueron de pinar canario, con lo cual el quesito es muy parecido al del incendio, normal. Es la proporción principal. Interesante, las severidades mayores, lo que les decía, están en la dorsal. Y a mí lo que me interesa aquí es ver si los tratamientos silvícolas, que fueron claras, realizadas
pues desde inicio de siglo, el año 2000, 2000 y pico, ya empezamos con las claras, yo creo que incluso antes, a finales de los 90, las claras, que son claras, que se han ido realizando sobre todo en pinares de repoblación de la segunda mitad del siglo pasado. Pinares que se plantaron con densidades muy, muy altas y en las que nunca se había realizado, salvo de forma muy puntual, tratamientos de reducción de esa densidad. Bien, resulta que aquí en la zona donde más intensidad cogió el fuego por motivos topográficos, lo vamos a ver aquí, es donde se sitúan las claras principales que hemos hecho en Acentejo. Es muy difícil en una aproximación intentar ver si las claras han tenido alguna influencia o no, porque aquí el factor principal no era tanto el combustible como la topografía, que fue el motor principal del incendio. Creo que tenemos que dar una vuelta a ver si realmente estas claras han sido útiles o no, y además porque muchas de estas claras, como son, digamos, eran claras de alta intensidad, claras muy fuertes, en las que se quitaba el 60% de los individuos, se quita el 60% de los individuos, se abre, entra luz, entra un sotobosque, y ese sotobosque también tiene capacidad de arder. Y en algunos sitios de aquí había una cierta proporción de sotobosque. Sin embargo, si no podemos hacer la aproximación aquí, sí es interesante verlo cuando el fuego, esperar el avión, cuando el fuego tiene intensidades menores porque la topografía ya nos juega un papel importante. En este caso, en el Valle de la Orotava entra casi de sentido descendente y acota. Y aquí aparecen manchas más verdes, ¿no? ¿Qué ocurre? Fíjense aquí, tenemos el ortofoto. Tenemos el ortofoto, no sé si se ve bien con la luz que hay, pero vemos zonas quemadas totalmente en negro, pero tenemos una masa ahí que tiene colores pardos, se soflamó la masa, incluso colores verdes. El fuego no llegó a las copas, posiblemente ardió de suelo, pero no llegó a las copas. Si aquí volcamos los polígonos que tenemos de clara, esta es una clara que se realizó en el año 2006. Con un tratamiento posterior, esta clara generó un rebrote importante de las cepas de pino canario y recientemente se quitó ese rebrote. Pero si analizamos el resultado de todas esas claras, esas 400 hectáreas que se aclararon dentro del Valle de la Orotava, vemos una diferencia importante en cuanto a severidad. Las zonas no aclaradas, es verdad, el comportamiento del incendio es menos intenso, con lo cual no hay severidades altas, pero sí hay severidades moderadas altas, un 44%. Y en cambio, en las zonas aclaradas, las severidades altas desaparecen, las moderadas altas se quedan solo en un 7%. En determinadas condiciones del fuego, en condiciones de fuego no intensos por topografía o por viento, las claras sí que empiezan a jugar un papel, siempre que no haya sotobosque o el sotobosque no esté ampliamente extendido, un papel importante en la capacidad de resistir ese fuego de las masas. Y lo vemos posteriormente en la propia recuperación, que era otra fase de la resiliencia. Mano izquierda, esta foto es reciente, de hace poquito, un mes, 2 meses. Mano izquierda, zonas aclaradas, en las que un año después prácticamente ha recuperado la copa completa. Los daños fueron parciales, ha recuperado prácticamente la copa. Mano derecha, zonas no aclaradas. Las yemas que han quedado vivas son las que han quedado pegadas al tronco y se queda al final esa figura como de limpia biberones, ¿no? que es la forma que tienen estos pinos cuando empiezan a rebrotar. Bueno, y un pequeño apunte para el pino radiata, que no me voy a extender, pero sí quería que vieran el quesito de severidades, porque severidades muy altas o altas, 28%, moderadas altas, 23%, se lleva prácticamente cada vez que caía en radiata, las intensidades eran altas y afectaba a los ecosistemas que había alrededor. La eliminación del radiata, que ahora, que yo creo que íbamos con retraso, con bastante retraso por los objetivos que nos habíamos planteado hace años, la eliminación de radiata, que ahora se va a hacer por motivos del incendio, tendríamos que haberla hecho antes y posiblemente nos hubiera generado menos problemas de daño en los ecosistemas que tenemos. Fíjense, no estoy hablando de protección civil, estoy hablando simplemente de los daños en los ecosistemas. Si metemos la variable protección civil, tendríamos que hablar de otros asuntos, ¿no? Bien, y voy a terminar. Era simplemente una aproximación para soltar un par de ideas. No sé si se han fijado que en todas las diapositivas que he ido poniendo he metido un símbolo de tiempo y un euro. Y quizás es una tara que tengo, a lo mejor en el puesto en el que estoy ahora, porque no me lo quito de la cabeza. Se lo he puesto en todas las diapositivas porque cada vez que hablamos siempre tengo en la cabeza el tiempo que tenemos y los recursos que tenemos. Y me parece que es importante. ¿Qué ocurre si a los ecosistemas que hemos hablado empiezan a venir perturbaciones recurrentes? Claro, nosotros esperamos que tenga una resistencia y una recuperación. Pero si antes de que se recupere del todo me viene otra perturbación, ¿la resistencia será igual?
¿La recuperación será igual? ¿Perdemos resistencia? ¿Perdemos capacidad de recuperación? ¿Tenemos ecosistemas más inflamables? ¿Estamos siendo lo suficientemente rápidos en la restauración de las masas para crear masas resilientes? Claro, por supuesto, las masas evolucionan naturalmente. Desde un versal a matarrasa puede ir evolucionando poco a poco, lentamente, y lo mismo que explicaba que hacíamos con tratamientos silvícolas va a llegar a la laurisilva. Llegará un momento que es resiliente, pero si tenemos un incendio aquí, cuando estás en fase de brezal, si perdemos suelo, ¿podrá albergar una laurisilva a futuro? Yo creo que es bueno aplicar un tratamiento e intentar llegar lo antes posible. ¿Cuánto tiempo tenemos? Fíjense, en 23 años. Estos son los polígonos de los incendios. Esta diapositiva la ha preparado Tomás Renese. En 28 años se ha quemado toda la orla, movida principalmente por el pino canario, toda la orla que rodea al Parque Nacional, afectando a Monteverde y afectando al Parque Nacional. Hablamos de daños sobre el Parque Nacional, vivoría, cambio climático, la presencia de exceso de personas ahora, pero uno de los daños principales del Parque Nacional ha sido por los grandes incendios de los últimos 28 años. Se ha quemado muchísima superficie. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y acabo, la última ya. La otra tara que me queda, que es hablar de los recursos. En la zona incendiada de 8.000 hectáreas de pinar canario, en 30 años, 25 años hemos tratado exclusivamente 800 hectáreas, sin llegar a la densidad óptima que debería tener un pinar maduro, sin llegar todavía a esa densidad. Mal, yo lo veo mal, desde mi punto de vista. Y soy de los que trabajan en el servicio que lo lleva, ¿no? Primero, porque son costes elevados. Podemos reducir los costes, por ejemplo, aprovechando el producto. Las empresas pueden aprovechar la madera y con el coste de esa madera financiar aún más superficie. Pero ¿qué problemas nos estamos encontrando? Que tenemos problemas hasta de recursos, no solamente económicos, de recursos humanos. Hay un abandono del mundo rural, eso genera falta de profesionalización también. Casi toda la cantera nos viene de escuelas de FP y nos genera también una ausencia de sector. Ahora mismo en el incendio hemos tenido problemas en la restauración porque no hay máquinas, porque no hay personas suficientes para poder hacer la restauración. Nos genera un problema importante. Y luego, no relacionado directamente, y termino, creo que hay un problema de desconocimiento social. Posiblemente ahora cuando conté que podíamos aprovechar la madera para financiar, a algunos se le pasó la cabeza, porque es que nos llega un montón de veces, claro, es que quieren la madera para que alguien se enriquezca. Es algo, incluso ahora las cortas de madera de radiata, que no sirve para nada, que estamos teniendo que astillar porque no se puede aprovechar. Todavía hay mensajes así que vienen desde la sociedad. En el tiempo que llevo trabajando he visto quebrar empresas maderistas de aquí, unas cuantas, algunas con algún problema importante, porque no tienen capacidad para así, porque no hay sector, porque no tenemos capacidad de alimentarlo desde la administración, y eso nos genera un problema de recursos. Y la sociedad no está a favor. Al contrario, a veces tenemos impedimentos que nos vienen desde la propia sociedad. Y yo creo que ahí los que tenemos el problema real somos los gestores. Me da la impresión de que seguimos alejados de la realidad y de que no somos capaces de llegar a una sociedad urbana para poder acelerar los procesos y que vayamos todos en la misma línea. Nada, muchas gracias. Espero haber sido breve y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pedro, Tito, por la exposición. La verdad que es interesantísimo ver cómo, evidentemente, los ecosistemas potenciales de cada uno de los territorios en el que estamos, pues pueden actuar de defensa contra incendios, aparte de, evidentemente, todos los recursos ecosistémicos que nos pueden dar, ¿no? Vale. En principio, para ti solo tenemos una pregunta. Ah, mira, dos. Oh, aquí en medio. Vale, la primera es, ¿por qué el pino canario es tan resistente a los incendios? Eso ya, bueno. Bueno, yo creo que aquí hay gente que domina más la resistencia del pino canario, pero realmente tiene varias estrategias. La primera, la corteza le permite evitar que el fuego, que el calor le llegue a determinadas yemas, ¿no? Esa es la principal. Es capaz de rebrotar incluso de cepa cuando lo cortamos. O sea, tiene una capacidad de rebrote vegetativo muy alta. Si las yemas no son afectadas por el fuego y están protegidas, es capaz de rebrotar. Pero además tiene otra estrategia, tiene una serie de piñas serotinas que se abren muy bien después de un incendio y desprenden muchas semillas. En el caso de que haya una mortalidad, digamos, de los ejemplares que están en pie,
es capaz de generar, si ahora van por el monte verán en algunos sitios pues auténticos mantos de pino canario, de semillas de pino canario en algunos sitios muy concretos, ¿no? Entonces esas dos estrategias le permiten sobrevivir muy bien a los incendios forestales, ¿no? Muy resumidamente. Sí, bueno, el problema es la alta recurrencia de incendios que a veces tenemos. Sí. Bueno, el pino canario no sufre mucho con la recurrencia. Las especies que lo acompañan sí que puede, porque el pinar no es solo pino. Exactamente. Entonces hay muchas especies que lo acompañan y la recurrencia les afecta especialmente a ellos, ¿no? De fauna y de flora. Vale, pues mira, ligado con esta última parte, pregunta que si los tratamientos se tiene pensado en cuenta el conjunto del ecosistema y no solo utilizar especies arbóreas a la hora de la gestión y la repoblación. Sí, a ver, eso es, la variable tiempo es importante y la variable recursos es importante. Para mí, por ejemplo, si hablamos de Monteverde, es importante alcanzar las condiciones de sombra cuanto antes, y esas condiciones de sombra me las da la variable árbol. Una vez consigamos eso y el ecosistema es resiliente, podemos plantearnos introducir otra serie de especies. De hecho, se está planteando introducciones conjuntas, pero en semilla, que no suponga un coste elevado. Ayer hablaban de islas de biodiversidad, por ejemplo, unos compañeros. La realidad es cuando llegamos ya a esa zona de sombra, en el interior de la masa empiezan a acompañar, aparece follado, que no aparecía, aparece mucho regenerado de laurel, como veíamos en la diapositiva, pero aparecen especies que antes no encontrábamos, que seguramente estaban. Aparece canarina, aparece hiedra, aparece isoplexis, en función del sitio donde se haya hecho el tratamiento, sin necesidad de que nosotros hagamos una introducción. El cambio en la masa forestal, el cambio de condiciones, automáticamente genera un cambio en la biodiversidad. Pero es verdad que si no nos quitara recursos, podríamos irlo introduciendo, especialmente con el semillado, que no cuesta nada, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada más. Muchas gracias, Pedro.